en el campus, sí, llego, pero haciendo 2 iteraciones, tipo sería planteando el ejercicio. lo que pasa es que eso va a depender en realidad, el problema de la programación por metas ponderada depende de cómo vos ponderes las metas. Depende del peso que vos le des a la meta. Claro, el tema es que en este ejercicio el enunciado te dice que tenés 2 niveles de prioridad y además te da las ponderaciones. Entonces, es como que yo lo plantearía en un funcional, o sea, todo entero, sin hacerlo de las iteraciones, si solamente me diera las ponderaciones. Espera que abro, porque así... Sí, capaz que en el aire... Claro, Perdón. yo no recuerdo no tengo los enunciados en la No, cabeza. es un poquito largo por eso. Espera, voy a buscar el enunciado y Dale. voy a cerrar todo el lío de cosas que tengo abiertas. Espérame un cachito. Vamos, para no hablar pavadas. Lo que sí, independientemente del enunciado, cuando yo trabajo con programación por metas ponderadas, tengo un único funcional. Y los niveles de prioridad se los voy a dar dándole más peso a los más prioritarios. ¿Cuánto más peso? Y no lo sé. Que es la diferencia que tengo con programación por metas lexicográfica. Que directamente al trabajarlo de esa forma, me estoy asegurando que la meta más prioritaria se va a cumplir primero que las otras. Claro, el tema con eso es que en este ejercicio Ahí voy, te da las 2 prioridades y la prioridad 1 tiene ponderaciones más bajas que las metas de la prioridad claro, 2. dentro, igual con programación por metas lexicográfica, dentro de una prioridad yo puedo tener ponderaciones. Es decir, voy a tener un peso ordinal y cardinal, puedo tener ambos. Lo que no voy a tener en programación por metas ponderada, un peso cardinal. La ponderación se la voy a dar de tal forma de tratar de lograr la priorización. Ah, entonces este ejercicio entonces no es de PMP, sería un PML que además de prioridades tenés ponderaciones. Por eso es que me da distinto con PMP. Para que lo abro. Es el 3. El 3. Está considerando 3 productos, la ganancia. Está considerando 3 productos para sustituir a los modelos actuales que se piensa discontinuar. De manera se ha asignado el departamento. Claro, vos tenés ponderaciones de penalización, pero Seguís teniendo prioridades, entonces es seguís teniendo PML. prioridades. Sí. Ah, bien, ese era entonces, que yo, como leí ponderaciones, pensé que específicamente era PMP, pero entonces, si tengo prioridades, sigue siendo PML. Sí. Y en el caso de que tenga ponderaciones solas, ahí sí es PMP porque puedo plantear un que te diga que lo resuelvas desde el modelo de programación por meta ponderada. Entonces Perfecto. vos esas prioridades las transformás en pesos. Bien. En pesos de ponderación. El más prioritario va a tener mayor peso. Bien, bárbaro. Pero Buenísimo. es lo que yo les decía, dentro de un nivel de prioridad también pueden tener ponderaciones. Claro. Bien, bárbaro. Era eso. Si yo estoy trabajando con programación por metas lexicográfica, tienen que considerar si deben o no normalizar.
Porque si yo en un mismo nivel de prioridad estoy trabajando con más de una meta y estoy trabajando con unidades distintas u órdenes de magnitud distintos, tengo que normalizar. No es lo más común. Esperen que me voy acá. Ahí está. No es lo más común. Pero si yo estoy trabajando dentro de un nivel de prioridad con distintos órdenes de magnitud o distintas unidades, sí debo normalizar. No es lo más común porque en general en un nivel de prioridad tengo metas, estoy trabajando con una meta, 2 metas a lo sumo, pero generalmente estoy trabajando con las mismas unidades, por eso no es lo más común, pero tengan eso en cuenta. Bueno, ¿alguna otra duda? No muerdo, ¿eh? Pregunten ahora antes del miércoles. ¿Alguna duda de teoría, de práctica, algún punto específico, algún tema, algún concepto que les haya quedado no muy claro? De todos modos, este parcial es más sencillo, la parte de pronósticos es más compleja. Simplex manual no vamos a tener que hacer, ¿no? Ustedes dicen una iteración en simplex. Claro, lo es el pivot y CJ. No. Lo único que por ahí lo que nos interesa saber es en una tabla inicial o en una restricción meta que está en la base, y es lo de siempre. En la base están las variables que me forman el vector de identidad. Para una restricción meta son las desviaciones negativas, porque son las que están multiplicadas por +1. La positiva está multiplicada por -1. Y tienen que tener el concepto, bueno, de CJ menos ZJ, porque es lo que, bueno, explicábamos en teoría para ver qué es lo que entra a la base, como son modelos de minimización. Lo que yo les decía, el segundo modelo de eliminación de la columna, porque es la eliminación de la columna. ¿Se acuerdan de eso? No es lo que, en realidad nosotros lo trabajamos lo trabajamos desde programación lineal. Si estuviéramos en un software específico de programación por metas, lo que trabaja el software específico de programación por metas es el modelo de eliminación de la columna. Nosotros lo trabajamos desde programación lineal, por eso lo trabajamos con iteraciones. ¿Se entiende eso? El modelo lexicográfico tengo 2 formas de trabajarlo. O lo trabajo con iteraciones, que es como lo trabajamos nosotros normalmente porque lo trabajamos desde programación lineal, o tenemos la otra forma de resolverlo, que es la eliminación de la columna. Que para pasar de una prioridad
a otra, eliminamos de los CJ menos ZJ todos los que son mayores que 0. Ese concepto sí lo tienen que tener, pero iterar con hacer iteraciones con simplex, no. Obviamente lleven calculadora, alguna, bueno, cálculo de algún problema de riesgo o alguna tabla de HP, ver si la tabla es consistente, eso lo tienen que, lamentablemente lo van a tener que hacer a mano. Pero, bueno, alguna tabla chiquita, cosa que lo puedan resolver a mano. Porque al no tener laboratorio... Profe, Sí. en el caso de teoría de juegos, cuando está el caso de M por N, cuando se plantea la función a maximizar o minimizar, que sería B, ¿esa es la que es el mínimo de la suma del producto o es una que tiene una doble sumatoria que aparece donde dice teoría minimax? No me quedó claro cuál era. No entiendo la pregunta. No sé si por ahí querés compartir. Sería cuando se plantea el modelo para el jugador A o para el Sí, jugador B, en un sí, caso de M por N, la sí. función que se tiene que maximizar, ¿cuál sería? El valor del juego. Claro, y el valor del juego se calcula con la doble sumatoria multiplicando XY y J y los A y J. El valor del juego es una variable, si vos lo resolvés, espera, vamos a buscar la teoría. Es una variable decisional, que tengo que encontrar esa variable decisional. Espera que voy a buscar la teoría y ustedes lo que se tienen que plantear es cuáles son las variables decisionales que en realidad nosotros acá estamos trabajando con programación lineal, pero no es un modelo tanto en programación por metas o en teoría de juegos, no es un modelo de programación lineal estándar, común, no me sale la palabra. El común que se usa. Que voy a abrir. Pero, por ejemplo, yo resuelvo un problema y lo hago en Excel para utilizar Solver. La Sí. función que escribo en la celda que quiero maximizar, en el caso que sea para el jugador A, ¿qué fórmula debería ser esa? Esa sería mi pregunta más que nada. Es el valor del juego, es un valor. Espera que abro alguno que tenga... Espera, vamos a abrir la teoría. No es un CJ menos ZJ, es un valor que no es una multiplicación. Por eso yo les digo, no es el modelo estándar, el modelo básico de programación lineal. Profe, si no, comparto pantalla y te muestro cómo planteé un ejercicio en Excel, por Bueno, ejemplo. espera, yo te voy a mostrar el modelo. Bien. Te muestro el modelo y vos me mostrás cómo lo planteaste. Pero para que quede claro, vamos a ver el modelo.
El modelo es este, por ejemplo, para el jugador A. Es maximizar B, y acá yo no tengo una sumatoria, tengo un valor. No tengo una sumatoria como en el modelo común de programación lineal, que tengo la sumatoria de los CJ por los XY. Acá no. Acá tengo un valor. ¿Cuáles van a ser mis variables decisionales? Las variables que yo tengo que encontrar es el valor del juego y las X. Y tengo que plantear, bueno, la ecuación teniendo en cuenta el valor del juego. Bueno, yo ahora me voy a vos mostrame cómo lo resolviste por Solver. Pero ves que yo ahí no tengo una sumatoria, como vos decías. Ahí se ve bien. Sí, a ver. Por ejemplo, no se agarra un punto cualquiera. Yo acá tenía la matriz para este lado sería del jugador A, Sí. este lado sería del jugador B. Acá tengo la matriz, planteé las restricciones para el jugador A en estas 3 celdas, que sería el valor que toma B menos, bueno, la suma producto Sí. de las probabilidades por esto. Bueno, así planteé todos y después, para indicarle a Solver que maximice un valor, tenía que escribir una cuenta acá. Y esa era mi duda. No, no es una cuenta. No es una cuenta. Lo que te conviene es poner ese valor por ejemplo, para esa matriz que vos estás trabajando, para la celda H11, porque después cuando vos decís cuáles son las variables cambiantes, marcás el B y las Y o las X, no sé, ese corresponde al punto 4, ¿no? Sí. Entonces, te conviene tener ese valor al lado, entonces vos marcás todo ese vector. ¿Me explico? Ah, claro, como que también lo puedan modificar. Claro, porque es lo que yo les digo, las variables cambiantes o las variables decisionales son D y las probabilidades. Bien. ¿Está? Bueno, ahora lo planteo y Yo cualquier cosa si no me sale. en ese valor B, no tengo un cálculo, no hay un cálculo, es un valor que también no solamente es funcional, sino es una variable decisional. Esa es la diferencia. Por eso yo les digo, no es programación lineal como están acostumbrados a ustedes a trabajar. Tiene un pequeño cambio y el cambio es ese. Acá B es tanto variable decisional como funcional. Bien, perfecto. Ahí entendí. ¿Está? Y te conviene tenerlas todas en una misma fila o columna, porque cuando uno dice las variables decisionales, las variables cambiantes, que son para el solver, indica ese vector, columna o fila. ¿Está? No tenerlo aislado, porque ahí se te va a complicar decir cuáles son las variables cambiantes. Perdón, profe, hago una pregunta también Sí. Relacionada a eso. ¿Hacemos en un mismo vector todas las probabilidades, las Q y las P? Serían las probabilidades en este caso, las probabilidades de los diferentes Y y las probabilidades de los diferentes X, o tenemos que hacer dos. Yo se los pregunto, a ver, pensemos. No sé, pues yo digo con este nuevo planteo, yo antes lo había planteado también haciendo una ecuación que figuraba en la teoría. Hice una ecuación que figuraba en la teoría en la variable objetivo y la maximicé o la minimicé según quién fuese el jugador. Claro, es decir, a ver, por eso yo digo, pensemos. Ustedes tienen un modelo para el jugador A o jugador 1, que es el jugador maximizante, y un modelo para el jugador B o jugador 2, que es el jugador minimizante. Yo, que habíamos quedado, resuelvo para uno de ambos, uno solo, o para A o para B.
Entonces, cuando yo pongo en el vector, pongo o las X o las Y. Depende para quién lo resuelva. No sé si esa era tu pregunta. En un mismo vector yo no voy a tener todo. Sí, o tengo genial. las X o tengo las Y. Esa era mi pregunta, gracias. Bueno, pero vamos más allá. Yo resolviendo para un jugador, tengo la información para el otro jugador. ¿Por qué? El valor del juego es el mismo, porque es un valor de equilibrio. Es un punto de equilibrio. Es decir, que si yo resuelvo para A o para B, me va a dar ese valor del juego que es el mismo. Y además, que habíamos... Obtenés la solución de la distribución de probabilidad para A y en los precios sombra tenés la distribución de probabilidad para B. ¿Por qué? Porque uno sería el primal y el otro el dual. Exactamente. Exactamente. Tengo un modelo de minimización con restricciones de mayor igual, bueno, una de igual, pero restricciones mayor igual, y un modelo de minimización, ¿qué dije? No, un modelo de maximización con restricciones de menor igual y una de igual, que es para el jugador A, y un modelo de minimización con restricciones de mayor igual y una de igual para el jugador B. Entonces yo resolviendo, uno es primal y otro es dual, resolviendo para uno encuentro la solución del problema. Para el jugador que planteo el modelo, en la solución voy a encontrar la distribución de probabilidades. El funcional me va a dar el valor de B. Y en los precios sombra voy a obtener la distribución de probabilidades del otro jugador. Bien, perfecto. Gracias. Bueno. Para resolverlo, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta en Solver? Que no es común en un modelo de programación lineal. La diferencia acá es que, bueno, tenemos el valor, habíamos visto, el valor, el funcional no es un cálculo, no es una sumatoria. Es un valor que además ese funcional va a ser también variable decisional. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta para resolverlo? Que lo remarcamos en la teoría, que forma parte del modelo, que no pasa en un modelo común de programación lineal. ¿Cómo son las variables decisionales en un modelo de programación lineal común? ¿Cómo son las restricciones de contorno? Positivas. Son todas positivas. Pero acá, en el juego, ¿qué ocurre? Claro. Entonces, cuando lo resuelven por solver, si yo tildo la casilla de todas las variables son positivas, no tengo que poner las restricciones de contorno. Pero acá tengo que destildar esa casilla y poner que sí, que las X o las Y, depende del modelo que yo esté calculando, van a ser mayores o iguales a 0. Y no digo nada respecto a B. Entonces le doy libertad que varíe entre menos infinito e infinito. Esa es otra diferencia respecto a un modelo de programación lineal común. Hola, profe, buen día. Hola, buen día. ¿Te puedo hacer una pregunta del 5C de teoría de juegos?
Sí. O sea, la pregunta te dice que si B sabe que A intenta utilizar una estrategia pura, ¿cuánto puede llegar a pagar B por jugada para saber con certeza la estrategia que empleará A? Sí, espérate que lo busco. Dale. En realidad, ustedes ya saben, es un concepto que ya lo han trabajado. Si, ¿cuál es? El 5C. Sí, si B sabe que A intenta utilizar una estrategia pura, ¿cuánto puede llegar a pagar B por jugada para saber con certeza la estrategia que empleará A? Vos esto ya lo tenés resuelto. Tenés una matriz de 2 por 2 que ya lo tenés resuelto. Sí. Ya ¿Qué saqué. ocurre Sí. si B si A intenta utilizar una estrategia pura? Es decir, que A va a jugar a 1 o A va a jugar a 2. Eso quiere decir. Bien. Si Sí. A va a jugar a 1, no sé si querés compartir la matriz. Dale. Lo tenés ahí, compartí. Y entonces lo vemos para todos. Dale. Esa es la matriz. La solución, ¿cuánto te daba originalmente? A mí me dio 4,5 el valor del juego. 4,5. Sí. Y A juega... ¿Cómo? Y A juega como... Es decir, un problema de juegos queda definido con el valor del juego y la distribución de probabilidades. Ah, está Estoy bien. trabajando con estrategias mixtas. El Claro. valor del juego solo no me dice nada. Yo tengo que informar la distribución de probabilidades y el valor del juego. Claro. Si tiene estrategias puras, sí, es el valor del juego. Claro. A mí P1 me dio un medio Está bien. y después ¿Qué A va a Q1. jugar? Perdón. Sí. A va a jugar cada estrategia el 50% de las veces. Y Q y B... B va a jugar la primera el 37,5%. Bien, bien. Perfecto. Entonces, dice, el valor del juego para B que representa si B sabe que A va a jugar estrategias puras. Si B sabe que va a jugar que A va a jugar estrategias puras, si A juega A1, B que va a jugar. Y a B le conviene jugar B1 porque es B1. donde menos pierde. B1, que es donde menos pierde. Porque de esto se trata la teoría de juegos. Si uno de los jugadores son inteligentes, si sabe lo que va a hacer el otro, va a actuar en consecuencia. El problema es que en la teoría de juegos los dos jugadores juegan a la vez. Pero si uno sabe qué va a hacer el otro, bueno, va a actuar en consecuencia. B va a jugar lo que más le convenga. Claro. Entonces, B va a jugar A1. Si A va a jugar A2, B ¿qué va a jugar? B2. B2. Y además que sabemos que A juega A1 el 50% de las veces y juega A2 el 50% de las veces. Entonces, es como que tenemos que sacar un valor, lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar ya, los valores un valor de información, ¿no? Yo ahí voy a sacar la máxima ganancia que puede tener B
o en realidad la máxima ganancia no, sería la mínima pérdida que puede tener B, es ese valor esperado, ¿cómo lo voy a calcular? Como 2 por 0,5 más 3 por 0,5. ¿Se entiende? Ah, está bien. B es el jugador minimizante. B, si A juega A1, B va a jugar B1. Y A juega A1, en este caso, que yo ya lo tengo calculado, el 50% de las veces. Si A juega A2, B va a jugar B2. Y A juega A2 el 50% de las veces. Entonces, ese valor esperado, que sería como cuando nosotros calculamos la ganancia esperada con información perfecta o la ganancia esperada con información muestral, bueno, acá es un costo. Es el mínimo costo. Va a ser 2 por 0,5 más 3 por 0,5. Ese es el mínimo costo que puede tener B. Menos de eso no puede tener. Menos de eso no puede perder. Entonces, lo que me pregunta es, ¿cuánto puede llegar a pagar B por jugada para saber con certeza la estrategia que empleará A? Claro, si no puedo perder menos de 2,5 y tengo que elegir uno de estos, sería 2. Yo ya sé que el juego me da un valor de 4,5. El juego. Ese 4,5 menos 2,5 me va a dar el valor, lo que estaría dispuesto a pagar B para saber cómo va a jugar A. Perfecto. ¿Se entiende? Es los conceptos que nosotros veníamos aplicando, como el valor esperado de la información perfecta o el valor esperado de la información muestral, acá es lo mismo. Nada más que como lo estoy viendo para B, que es el jugador minimizante, estoy calculando la mínima pérdida que puede tener B. Y yo ya sé que mi valor del juego, el valor de equilibrio, era 4,5. Entonces, tengo que hacer esa diferencia, que sería lo que está dispuesto a pagar B para saber qué va a hacer A. ¿Se entendió? Sí. Bien. Perfecto. Y tiene una duda en el 8.4. Sí. No sabía muy bien. ¿Qué herramienta debe utilizar para obtener cómo juegan paso a paso ambos jugadores cuando emplean estrategias mixtas? ¿Simulación sería? Simulación. Exactamente. En realidad, yo sé que en los jugadores, es decir, cuando resuelvo el juego, tengo el valor del juego, que es un valor esperado, un valor que se va a obtener a largo plazo, y tengo una distribución de probabilidades, que es cómo van a jugar cada estrategia. Ahora, el paso a paso es como que juegan una estrategia única, es decir, es que como cada paso a paso es una estrategia pura. Uno juega una estrategia, el otro juega otra estrategia. Ese promedio me va a tender al valor del juego. Claro. Yo si quiero ver cómo van a jugar paso a paso, aplicaría simulación. Perfecto. Aplicaría simulación. Y para validar, por ejemplo, esa simulación, lo que tendría que hacer es que es el valor del juego que yo voy a obtener, en promedio, tiene que ser el valor del juego que yo calculo. Ah, claro. ¿Está? Bien. Me había quedado también el 9.3.
¿Podría haber resuelto este problema por otro método más sencillo? En principio, O sea, yo le puse por dominancia. claro, si hay dominancia, te reduce la matriz y lo podés resolver no aplicando programación lineal. Claro. Está bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno. Ya que estábamos hablando de solver para programación por metas. Para teoría de juegos. Cuando aplican solver en programación por metas, las variables ahí, que también no es un modelo común de programación lineal. Cuando están aplicando solver para programación por metas, las variables decisionales son tanto las X como las desviaciones. Y las únicas que van a entrar en el funcional van a ser las desviaciones. Pero como variables decisionales tengo todas, las X y las desviaciones. ¿Se entiende eso? ¿Resolvieron programación por metas con Solver? Igual en la teoría estaba las salidas y las entradas. Tenían una tablita. No sé si lo ven. Acá ponemos, por ejemplo, para cargar los datos en la planilla del Solver. Ponemos todas las X correspondientes y las desviaciones. Las que van a estar multiplicadas por un valor o un peso, en este caso por 1, por ejemplo, para este modelo, solamente en el funcional tenemos D2 negativa y D3 negativa. Que sería este funcional. Pero lo que yo les quiero decir que como variables decisionales tenemos todas. Acá sí, todas las variables decisionales son mayores o iguales a 0. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran? ¿Algún concepto que no les haya quedado claro? De todos modos, tenemos el lunes que viene a las 11 también tenemos consulta. Profe,
Yo Sí, te quería preguntar una cosa de la guía de riesgo del ejercicio 12, es el inciso D, que me pide, bueno, por medio del gráfico explicar el concepto del análisis incremental de la ganancia al ordenar una unidad adicional. sí. Y bueno, nada, primero lo hice analizando el gráfico y después cuando quise calcular el delta G para la demanda menor o igual al stock o la demanda mayor al stock, mi duda era si los valores en este caso que pones para el delta G es el costo si se aumenta una unidad más y el otro la ganancia si aumentamos una más únicamente. ¿Cuál dijiste? Discúlpame. El 12D, Estoy o en bueno, el 4, detalles. de riesgo. No, en realidad o lo haces para ganancias o lo haces para costos. No lo haces para los dos. A ver, ¿qué abro? Espérenme. Lo que tenés que evaluar para ese caso es la ganancia. Espera que vamos. A ver. Bueno, en el gráfico es fácil de ver. Depende cómo tengas el gráfico, es o donde cambia la pendiente o en este caso es donde pasa por cero. Sí, eso sí. Eso sí. Ahora, vos tenés que plantear cuando tenés que plantear el delta G si pedís una unidad, tiene que ser mayor que 0, ¿no? Claro. Bueno, entonces, vos tenés que ver la ganancia, si la ganancia que tenés si pedís una unidad cuando la demanda es menor que el stock. Cuando la demanda es menor que el stock, ¿qué ocurre? Yo pido una unidad, esa unidad no la voy a vender, ¿no? Porque yo ya la demanda que tengo es menor era menor que el stock. Y si además pido una unidad más, no la voy a vender. Claro, entonces, La ganancia que tengo, en realidad es bueno, capaz que era tu pregunta. La ganancia claro, es el costo. el costo de adquisición de ese producto, porque yo no lo voy a vender, entonces ahí tengo una ganancia negativa. Lo que me Claro. sale pedir ese producto, fabricar ese producto, lo estoy perdiendo. Sí, sí, era eso. Era eso. Más la ganancia que yo obtenga si la demanda es mayor al stock. Como la demanda es mayor al stock, yo esa unidad la voy a vender, entonces la ganancia que obtenga de esa unidad es la ganancia que voy a obtener por la probabilidad que la demanda sea mayor al costo, que la demanda sea mayor que el stock.
¿Está? Claro, sí, sí. Era esa tu pregunta, pero Sí, era aclarar si se hacía con en esa lógica de si es menor es el costo, si es mayor. sí. Bien, Sí. genial, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Anótense las consultas para el lunes, tienen el fin de semana para entretenerse con operativa, así que bueno, el lunes, si tienen algo en específico, bueno, lo vemos el lunes. No sé si no tienen más consultas por ahora. Yo por ahora no. ¿El parcial más o menos cuánto dura? Y durará 2 horas y media, porque por ahí tienen más cálculo. En realidad, el parcial anterior con pronósticos, como tenían las salidas, no era no era tanto cálculo. Acá sí. Claro. Lo Bien. único que, bueno, en metas tendrán alguna salida para analizar, pero después en juegos tienen para hacer cálculos o una salida para analizar. Todo lo que es riesgos hay que calcular y todo lo que es HP también es cálculo. Por ahí no van a tener todo para desarrollar un HP completo. Tendrán, no sé, una matriz para calcular, pero sí. Lleva su tiempo, es más laborioso, digamos. Bien. Así que Y calculo que 2 horas y media. Igual todavía no está cerrado, así que todavía no está